como es costumbre, nos acompaña un sacerdote que viene desde los inicios, el padre Alejandro. Está en España, pero hoy está un poquito complicado, pero todo esto lo hacemos para mayor gloria de Dios y lo hacemos con una pequeña oración de comienzo, en la cual pedimos la intervención del Espíritu Santo que acompañe tanto al orador como a aquellos que participan, que nos anime también a ir después de estas charlas, que no queden en grandes conferencias que se escuchan y que hay muchas ahí por internet, sino que más bien muevan los corazones a contagiar a otros a una participación en ambientes políticos en concreto, ¿no? Así que ya sea formándonos, ya sea compartiendo alguna formación en particular o cursos que normalmente proponemos, como hay muchos otros que también los hacen, o mismo Leandro con el canal de La Posada, junto a Nahuel, con quienes llevan adelante ese emprendimiento digital, también ese apostolado digital, que sea también como ánimo para animar a otros a la participación concreta, ¿no? Que sean mucho más quienes estemos hablando de Cristo en toda esta red, defendiendo los valores, la tradición propios de la fe católica. Así que los invito a hacer un Ave María, todos juntos, pidiéndole a la Virgen que ella es trono de sabiduría y causa de nuestra alegría, nos acompañe y nos ayude para llevar esto adelante. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, María, Madre de Dios, ruega ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, bienvenidas a los que se van sumando. Recuerden que esta tertulia, que es este formato al cual hoy nos reunimos, quedará grabado de luego en el canal en YouTube que tenemos, el Movimiento Católico en Política, de manera que puedan verlo o compartirlo. No se olviden suscribirse para compartir esta formación también. Nos pasamos al silencio, le damos nuevamente la bienvenida y la voz directamente al ponente Leandro Blázquez, con esta tertulia, una mirada sobre la humana y vital, provida como Dios quiere, ¿no? Como corresponde. Bueno, Leandro, muchas gracias. Bueno, no, de nuevo, gracias a ustedes. Verdaderamente estoy contento de estar de nuevo, ¿no? Después de 15 días compartiendo este momento, me alegra. Y bueno, esta es una conferencia que yo había dado en el año 2018, en una época donde se estaba debatiendo la legalización del aborto en la Argentina, ¿no? Pero bueno, excede esa época, y lo que yo voy a hacer es exponer y comentar un poquito la carta encíclica Humane Vitae del Papa Pablo VI. Como algunos, si me han escuchado en la tertulia anterior, yo soy simplemente un fiel del orbe católico, ¿no? Pero esta encíclica también está dirigida hacia todo fiel, ¿no? Y hacia toda persona de buena voluntad. Así que voy a intentar exponerla y comentar lo que Pablo VI nos ha querido enseñar y en lo que nos ha confirmado, ¿no? No es un invento de él, ha confirmado la enseñanza de la Iglesia en esta carta encíclica del año 1968, ¿no? Titulada Humane Vitae. Voy a dividirla en tres partes. Voy a comenzar con una introducción y voy a explicar qué me llevaron a preparar a releer la encíclica y a prepararla para exponerla, ¿no? Entonces, a ver si ahí estamos. Ahí está. Lo primero que me llevó a pensar en exponerla son esos famosos dichos de Sor Lucía de Fátima, ¿no? Al cardenal Carlo Cafarra, ¿no? Un modelo de pastor, ¿no? Que ya no está entre nosotros. Sor Lucía le dijo: la batalla final entre Dios y Satanás tendrá lugar en el terreno del matrimonio y de la familia, y quien trabaje por la santidad del matrimonio y la familia será combatido. Fuerte. Entonces ya con digamos, con esta frase uno empieza a reflexionar, ¿sí? Qué importante, ¿no? Esto del matrimonio, la familia, ¿no? Y cómo Satanás
lo ataca especialmente. Pero también me llevó otra razón a preparar el tema, es ver que muchos de los católicos que se definen como providas, en verdad desconocen las enseñanzas del magisterio de la Iglesia en relación a la transmisión de la vida humana y a la regulación de los nacimientos. Particularmente en estos momentos donde, lamentablemente, ¿no?, ya se ha legalizado el aborto y estamos combatiendo contra quienes han llevado a cabo llevan a cabo ese espantoso crimen, promueven la ESI, todo lo que tenga que ver con la ideología de género, pero sin embargo hemos observado que muchos están unidos en esta batalla, pero cuando se profundiza el tema, rápidamente se comprueba que hay varias personas que ignoran, por ejemplo, la inmoralidad de los anticonceptivos, los microabortos producidos por estos, la aberración de la fecundación in vitro, del alquiler de vientres, y un largo etcétera. Por lo que ya se observa que, lamentablemente, y ya lo estamos comprobando, hay una nueva divisoria de aguas entre los pro vida, ¿no?, y lamentablemente entre los mismos católicos, por falta de formación, que por ejemplo es la cuestión de la educación sexual, ya que aquí se encuentran comprendidos todos los temas que yo mencioné. Y uno lo comprueba lamentablemente en los ámbitos católicos, esto sucede, no podemos decir que no lo hemos experimentado, ¿no? Algunas dicen, esto sí, pero esto no, y bueno, y acá no es así. Entonces, yo quería quería contar por qué voy a hablar de esto, y previamente también quiero hacer algunas aclaraciones, antes de entrar en el tema propio de la encíclica, ¿no? Porque, sobre todo en esta época de confusión, de gran confusión, hay que entender algunos temas y no caer en el error de lo que se llama la papolatría, ¿no?, que es esto de adorar al Papa, creer que todo lo que diga el Papa es infalible, darle carácter dogmático a aquello que no lo tiene, creer que el Papa necesariamente es un santo, creer que todas las enseñanzas del Papa tienen el mismo valor, alabar los actos papales indudables y peligrosamente ambiguos, etc. Entonces, lo primero, y por eso hago esta aclaración, es que para tocar todos los temas, y este también, no hay que caer en la papolatría, no hay que hacer un papólatro, ¿no? Tampoco un cuestionador de lo incuestionable, le pongo yo, ¿no? Sino que simplemente habría que adherir a la máxima de San Agustín, ¿no? En lo esencial unidad, en lo dudoso libertad y en todo caridad. Y por esto, yo en estas épocas difíciles, me sumo al brindis que hiciera por aquel entonces el querido, dice beato cardenal Newman, pero es santo ya, donde dice, ciertamente si yo tuviera que traer la religión a un brindis de sobremesa, algo que no me parece muy indicado, brindaría por el Papa, pero en primer lugar por la conciencia, y después por el Papa, ¿no? Entonces, esto es algo importante que tenemos que tener en cuenta, muy en cuenta en esta época, ¿no? Nos podríamos detener y demorar muchísimo citando ejemplos de las barbaridades que uno está escuchando. Entonces, por eso yo hago esta aclaración que considero necesaria, ¿no? Y es necesaria e indispensable para analizar las enseñanzas de los Humanae Vitae, ¿no? Poder diferenciar, o sea, hay que saberlo esto, incluso es tema para otra charla, ¿no? Poder diferenciar entre el magisterio infalible de los papas, y por tanto obligatorio, del magisterio ordinario, no definitivo, que no define dogmas, ni se expide en cuestiones de fe y moral, y que incluso en algunos casos puede contener errores, y en consecuencia no ser obligatorio. Entonces, no es lo mismo el magisterio infalible que el magisterio ordinario no definitivo. No es lo mismo lo que se dice por iluminación del Espíritu Santo que lo que se pueda llegar a decir arriba de un avión, ¿no? Entonces, durante el papado de Pablo VI, nosotros podríamos marcar algunos desaciertos gravísimos, ¿no?, que han traído realmente consecuencias graves para la Iglesia. Tal vez lo más criticable sea la ambigüedad del mismo Concilio Vaticano II,
su permeabilidad a los postulados de la herejía modernista denunciada por San Pío X en su encíclica Pascendi del año 1907. Ahí vemos alguna foto que yo tenía preparada. Pero a pesar de lo dicho, es este mismo Papa, a quien nosotros podemos criticar por muchas cosas, quien nos advirtió que el humo de Satanás se introdujo en la Iglesia, y quien también ha escrito una encíclica fundamental para la moral católica en relación a la vida humana que transmiten los esposos como expresión suprema del amor conyugal. Entonces, al hacer esta diferenciación, lo que yo apunto es a transmitir la absoluta necesidad de hacer distinciones para poder realizar juicios sanos, o sea, distinguir sin separar para unir sin confundir. Hay cosas que no son lo mismo y no importa quién lo diga. En principio tienen una importancia, pero si no se adecúa a la verdad y a la tradición y a lo que siempre se dijo, van a estar equivocados, ¿no? Entonces, siguiendo con esta introducción antes de arrancar, ¿no? Porque es importante para valorar la encíclica que nosotros vamos a tocar. ¿Cuándo el magisterio de los papas es infalible? Bueno, está en el mismo catecismo, ¿no? En su artículo 890 nos enseña que la misión del magisterio está ligada al carácter definitivo de la alianza instaurada por Dios en Cristo con su pueblo. Debe protegerlo de las desviaciones y de los fallos y garantizarle la posibilidad objetiva de profesar sin error la fe auténtica. El oficio pastoral del magisterio está dirigido así a velar para que el pueblo de Dios permanezca en la verdad que libera. Para cumplir este servicio, Cristo ha dotado a los pastores con el carisma de la infalibilidad en materia de fe y costumbres. Entonces, fíjense que está hablando de fe auténtica, permanecer, ¿no? Y carisma de infalibilidad en materia de fe y costumbres. En otro artículo dice, el romano pontífice, cabeza del colegio episcopal, goza de esta infalibilidad en virtud de su ministerio, cuando como pastor y maestro supremo de todos los fieles que confirman la fe, a sus hermanos, proclama por un acto definitivo la doctrina en cuestiones de fe y moral. Entonces, acá hay algo importante, confirma en la fe, ¿no? al pueblo, por un acto definitivo de doctrina en cuestiones de fe y moral, no en otras cosas. Entonces, por eso decía que yo no puedo esquivar, por lo menos mencionarlo al pasar, este tema, antes de entrar en la Humanae Vitae, porque nosotros vamos a hablar de una encíclica, o sea, de un magisterio pontificio. Entonces tenemos que entender qué valor tiene eso, ¿no? ¿Por qué? Porque desde ya que con lo que voy diciendo, no es lo mismo el valor que tiene esta encíclica, que tienen muchas encíclicas, a las que podrían tener las que se publican últimamente, donde uno ve una contradicción entre la enseñanza tradicional, en lo que se dijo siempre, y empieza a haber novedades, que no hacen, digamos, que no se permanezca en la verdad, sino que se cambia el rumbo. No se confirma, sino que se hace algo nuevo. Bueno, esta encíclica tiene la particularidad de que ahora vamos a ir viendo, a medida que se desarrolla, que tiene una importancia especial, ¿no? Ahí está la encíclica. Ahora sí, entonces pasemos a verla, a desarrollarla un poco, a ver qué nos dice. Recuerdo que no hace mucho, hace muy pocos meses, fui a comprarla a una de las librerías católicas de Santa Fe, y no la tienen. Me dijeron que no se edita más. Yo no sabía si reír, o ponerme a llorar. Sí. Pero bueno, lo comento porque eso tiene un simbolismo muy grande, ¿no? No. A ver, me dijo, ahora se editan solamente las últimas. Ah, sí. Bueno, entonces, pasemos a verla. Primero, cuestiones secundarias. Está compuesta por 31 artículos, agrupados en 3 partes. Entonces, la primera parte dice los nuevos aspectos del problema y la competencia que tiene el magisterio, ¿no? Recuerden que se escribió en 1968,
un año complicado. La segunda parte, los principios doctrinales, y la tercera, las directivas pastorales. Entonces tiene 3 partes, 31 artículos dividido en 3. Vamos a verlo una a una estas partes, pero antes hay que mencionar que en la introducción el Papa comenta que la sociedad, dice, ha sufrido tales cambios que han hecho surgir nuevas cuestiones que la Iglesia no podía ignorar por tratarse de una materia relacionada tan cerca con la vida y la felicidad de los hombres, ¿no? Yo pensaba cuando armaba el PowerPoint, y digo, ¿cómo hago un PowerPoint de la felicidad? Bueno, a mí me gusta la montaña y el lago, y digo, qué lindo, digo, pongo eso para demostrar la felicidad que da ver un paisaje así, ¿no? Entonces, como observamos, de entrada el Papa se propuso hablarnos sobre cuestiones que hacen nada más y nada menos que a la felicidad de las personas. Bueno, dice, los nuevos aspectos del problema y competencia del magisterio, es la parte número 1. Él los va enumerando, ¿no? Hay que decir, vale aclarar, que en la encíclica trata algunos problemas como nuevos, que hoy ya no son nuevos, por supuesto, ¿no? Por ejemplo, el crecimiento demográfico, dice la encíclica, el crecimiento demográfico a más velocidad que el crecimiento de las reservas que el mundo dispone. Incluso, ese punto es refutable, ¿no? También sería bueno dedicarle otra charla al tema del maltusianismo, ¿no? Pero ese punto ya está superado. Es algo que se pudo haber creído en su momento. Otro de los aspectos del problema, precarias condiciones de trabajo y de vivienda. Múltiples exigencias en el campo económico y en el de la educación, que con frecuencia hacen difícil el mantenimiento adecuado de un número elevado de hijos. Va exponiendo problemas. El cambio del rol de la mujer y su puesto en la sociedad. El valor que hay que atribuirle al matrimonio y el aprecio que hay que darle al significado de los actos conyugales. El progreso de la ciencia y pretensión de dominar la fuerza de la naturaleza hasta las leyes que regulan la transmisión de la vida. Entonces, ¿qué dice la encíclica? Estos puntos podrían hacernos pensar, ¿no será necesario revisar las normas éticas, dice, hasta ahora vigentes? Sobre todo si se considera que las mismas no pueden observarse sin sacrificios, algunas veces heroicos. Son preguntas que se va haciendo la encíclica. Entre paréntesis digo, simplemente estoy transmitiendo lo que dice la encíclica, no hay palabras mías. Y si la hubiera, yo digo cuando opino. Dice, ¿no se podría admitir que la finalidad procreadora pertenezca al conjunto de la vida conyugal más bien que a cada uno de sus actos? Dice. Eso es lo que se llama principio de totalidad. Después lo podemos explicar. Y es importante, ¿no? Porque tristemente suele suceder, me lo han comentado, a mí no me pasó, pero me lo han comentado, que en los confesionarios a veces confunden mucho a los fieles, ¿no? Y aplican este principio, el principio de totalidad, que ya vamos a ver que no es compatible con las enseñanzas de la Iglesia. Estas cuestiones exigían del magisterio de la Iglesia una nueva y profunda reflexión acerca de los principios de la doctrina moral del matrimonio, doctrina fundada sobre la ley natural, iluminada y enriquecida por la revelación divina. Importante esto, está fundada sobre la ley natural. Por lo tanto, podemos conocerlas todos. Pablo VI nos dice que es incontrovertible, como tantas veces han declarado sus predecesores, que Jesucristo, al comunicar a Pedro y a los apóstoles su autoridad divina, y al enviarlos a enseñar a todas las gentes sus mandamientos, los constituía en custodios, fíjense, custodios e intérpretes auténticos de toda ley moral. Es decir, no solo de la ley evangélica, sino también de la natural, que es expresión de la voluntad de Dios, cuyo cumplimiento fiel es igualmente necesario para salvarse. Se va entendiendo cualquier cosa, me hace seña y paro, Ricardo. Pero la ley natural, ¿no?, es voluntad de Dios, digamos, porque
se desprende de la creación, o sea, de lo que él ha querido. Y es por eso tan necesario también para salvarse. Por ejemplo, en el caso de aquellas personas que no han recibido el Evangelio, que no conocen a Cristo, ¿no? Pero la ley natural está, ¿no? Y debe cumplirse. Cabe destacar, para continuar, que a raíz de lo dicho, anteriormente, fíjense esto, Juan 23 había instituido en el año 1963 una comisión de estudio con la finalidad de recoger opiniones acerca de las nuevas cuestiones referentes a la vida conyugal y en particular a la regulación de la natalidad. Fíjense que ya en el 63 se había armado esta comisión para ver, digamos, para que se estudie a ver qué pasaba con estos nuevos problemas y que eran referentes a la vida conyugal y a la regulación de la natalidad. Esta comisión fue confirmada y después incluso fue ampliada por Pablo VI a los efectos de ponderar mejor los diversos aspectos del complejo argumento. Recuerden también en esa época, ¿no?, que salía, era la explosión de todo lo anticonceptivo. En consecuencia, luego de analizar los trabajos, pareceres y consejos de la comisión de estudio, o sea, ya Pablo VI, luego de ponerse a ver los resultados, y esta comisión de estudio estaba compuesta por distintos estudiosos, parejas de esposos y clérigos. Entonces el Papa, después de estudiarlo, llega a esta conclusión. Dice, cuenta que él se encierra, ¿no?, y se pone a rezar, pidiendo la asistencia del Espíritu Santo, ¿no?, y dice, no podíamos, sin embargo, considerar como definitivas las conclusiones a que había llegado la comisión, ni dispensarnos de examinar personalmente la grave cuestión, entre otros motivos, porque en el seno de la comisión no se había alcanzado una plena concordancia de juicios acerca de las normas morales a proponer, y sobre todo porque habían aflorado algunos criterios de soluciones que se separaban de la doctrina moral sobre el matrimonio propuesta por el magisterio de la Iglesia con constante firmeza. Fíjense qué importantes palabras, ¿no? Se separaban, dice, de lo que proponía la Iglesia con constante firmeza. Por ello, habiendo examinado atentamente la documentación que se nos presentó, y después de madura reflexión y de asiduas plegarias, queremos ahora, en virtud del mandato que Cristo nos confió, dar respuesta a estas graves cuestiones. Entonces, ¿por qué yo arranqué hablando de los distintos tipos de magisterio? Porque esto es importantísimo. Relacionemos este párrafo con lo que estuvimos viendo, ¿no? Está hablando como pastor y maestro supremo de la Iglesia. Dice, después de una madura reflexión, asiduas plegarias, en virtud del mandato que Cristo le confió, y va a dar respuesta a estas graves cuestiones, ¿no? Diciendo, la comisión se juntó, pero ahí se corrieron de lo que la Iglesia siempre decía, ¿no? Entonces, es impresionante. Esta es la primera parte de la encíclica donde se plantea el problema. Vamos a la segunda, ¿no? Los principios doctrinales. Entonces, ahora Pablo VI va a escribir los principios doctrinales, dice, y nos advierte que en estos temas hay que considerarlos a la luz de una visión integral del hombre, es decir, no solo desde una perspectiva natural, sino también sobrenatural y eterna. Entonces, el amor conyugal, dice, este se entiende plenamente cuando se considera en su fuente suprema, Dios, que es amor, el Padre de quien procede toda paternidad en el cielo y en la tierra. El matrimonio es una institución del Creador para realizar su designio de amor. Los esposos colaboran con Dios en la generación y en la educación de nuevas vidas. Esto en los bautizados reviste además la dignidad de signo sacramental de la gracia en cuanto representa la unión de Cristo y de la Iglesia.
¿no? El matrimonio. Cuando dos bautizados contraen matrimonio, también se está representando esa unión de Cristo con la Iglesia. Por ende, después de decir esto, ¿no?, tan importante, tan profundo, por ende, las consecuencias del amor conyugal son un amor pleno humano, sensible y espiritual, principalmente un acto de voluntad libre. Un amor total, los esposos comparten todo, sin egoísmo, no por lo que se recibe, sino por sí mismo. Amor fiel y exclusivo hasta la muerte. Un amor fecundo, o sea, no se agota en la comunión de los esposos, sino que está destinado a prolongarse suscitando nuevas vidas. O sea, si la unión conyugal, su fuente, fundamento es Dios, pues estas son las consecuencias lógicas, ¿no? Un amor pleno, humano, sensible y espiritual, total, fiel y exclusivo, y fecundo. Pasa a tocar el tema de la paternidad responsable, ¿no? Me dio risa esta foto, por eso la puse. Dice, en relación a los procesos biológicos, significa conocimiento y respeto de sus funciones. La inteligencia descubre, en el poder de dar la vida, leyes biológicas que forman parte de la persona humana. Entonces dice, la inteligencia descubre leyes biológicas y que forman parte de la persona humana. No se inventa nada. En relación a las tendencias del instinto y de las pasiones, esta comporta el dominio necesario sobre aquellas que han de ejercer la razón y la voluntad. Entonces, sobre las tendencias del instinto y las pasiones, esta comporta el dominio necesario sobre aquellas han de ejercer la razón y la voluntad. Porque somos seres humanos. Justamente nos caracteriza esto de la razón, ¿no?, y de la voluntad, a diferencia de otros seres. En relación con las condiciones físicas, económicas, psicológicas y sociales, la paternidad responsable se practica ya sea con la deliberación ponderada y generosa de tener una familia numerosa, ya sea con la decisión tomada por graves motivos y en el respeto de la ley moral, de evitar un nuevo nacimiento durante algún tiempo o por tiempo indefinido. Entonces, ¿qué dice acá? Que con una deliberada ponderación y con la idea generosa de tener una familia numerosa, dice, uno puede por graves motivos y respetando la ley moral, evitar un nuevo nacimiento durante algún tiempo o por tiempo indefinido, ¿no? Lo importante acá, que yo lo remarco en negrita, es tener en cuenta que son graves motivos y respeto de la ley moral. Hay una charla que recomiendo, una entrevista que recomiendo, que le hizo el padre Javier Olivera Rabasi a una mujer especialista, ¿no?, en estos temas, que no recuerdo el nombre, pero se llama ¿Cuáles son tus graves motivos? Está en YouTube, ¿no? Porque cualquier cosa no es grave. Mucha gente dice, no, porque si no, no voy a poder viajar a no sé dónde. Bueno, eso no es un grave motivo para no tener hijos, ¿no? La paternidad responsable implica una vinculación profunda con el orden moral objetivo que está establecido por Dios. Los cónyuges deben reconocer plenamente sus propios deberes para con Dios, para consigo mismo, para con la familia y la sociedad, en una justa jerarquía de valores. Por lo que en la misión de transmitir la vida no deben proceder con arbitrariedad, sino que deben conformar su conducta a la intención creadora de Dios. Todo esto va diciendo la encíclica Humane Vitae. El acto matrimonial debe quedar abierto a la transmisión de la vida siempre, ¿no? No dice casi siempre, dice debe quedar abierto a la transmisión de la vida siempre. Esta doctrina está fundada sobre la inseparable conexión que Dios ha querido y que el hombre no puede romper por propia iniciativa
de los dos significados del acto conyugal, el unitivo y el procreativo. Entonces, están vinculados y son inseparables. Usar este don divino, destruyendo su significado y su finalidad, aún solo parcialmente, es contradecir la naturaleza del hombre y de la mujer, y por lo mismo es contradecir también el plan de Dios y su voluntad. Cualquier cosa, Ricardo, te repito, me parás y vuelvo, pues son muchas cosas que quiero decir en un tiempo acotado, ¿no? Leandro, ¿por qué no aclarás bien las dos fases? El unitivo, volver al concepto de qué significaría unitivo y qué significaría procreativo. Por la Claro, duda. bueno, bien. Porque el concepto de unitivo es obviamente el matrimonio en la relación sexual se une lo más plenamente posible, ¿no? No hay manera más plena, pero siempre tiene que estar abierta a la vida, que es el significado procreativo, ¿no? A la cual está destinado el matrimonio, ¿no? Por supuesto que uno puede decir, bueno, pero hay gente que no puede tener hijos. Bueno, pero eso es otra cosa, es otro tema. El fin del matrimonio, la unión matrimonial, es la unión de los esposos y la procreación. Y es más, el destino, el objetivo del matrimonio es la procreación, ¿no? Digo, era bueno aclararlo porque viste ese concepto puritano de que toda relación sexual es mala, digamos. No, claro, Claro, no es para los católicos, ¿eh? No es para los claro. católicos, aclarémoslo por... No, por supuesto que no lo es para nada. No. Simplemente acá se está hablando de que no tomar el lugar de Dios y ponerse a decidir cuándo van a nacer los hijos, al menos que haya algún motivo, como dijimos, motivo grave, ¿no? Y siempre y cuando que se respeten las leyes naturales de la biología, ¿no? Bueno, entonces, sigamos, porque también lo que sigue tiene que ver con esto. Hay vías que son ilícitas para la regulación de los nacimientos, ¿no? En la encíclica las enumera, dice, la interrupción directa del proceso generador ya iniciado, o sea, está hablando del aborto, aunque sea por razones terapéuticas. Dice, es algo ilícito. La esterilización directa, perpetua o temporal. Ahora está muy de moda y realmente me sorprende porque lo escucho cada vez más entre gente conocida, la vasectomía, ¿no? Está hablando esto, la esterilización directa, perpetua o temporal, ¿no? Toda acción que en previsión del acto conyugal o en su realización, en el desarrollo de sus consecuencias naturales, se proponga como fin o como medio hacer imposible la procreación. Qué claro que no hay que interpretar mucho, ¿no? Y dice, no puede invocarse el mal menor o el hecho de que tales actos constituirían un todo con los actos fecundos anteriores o que seguirán después y que por tanto compartirán la única e idéntica bondad moral, que era lo que yo decía del principio de totalidad que estaba al principio, ¿no? No se puede decir, bueno, mira, como yo ya tengo tantos hijos, no pasa nada que esta vez haga todo lo que haga alguna de estas cosas que están mal, porque en verdad hay que ver el total. No. Esto está mal siempre. No es que porque yo no robo nunca y robé una vez, bueno, no pasa nada, no. Esa vez cometí un delito. Bueno, estas son vías ilícitas que la encíclica enumera. Ahora, también pasa a esto de la licitud que tenemos de utilizar el recurso de los periodos infecundos de la mujer, ¿no? Dice, la Iglesia es la primera en elogiar y en recomendar la intervención de la inteligencia
en una obra que tan de cerca asocia a la criatura racional a su creador. Pero afirma que esto debe hacerse respetando el orden establecido por Dios. Si para espaciar nacimientos existen serios motivos, derivados de las condiciones físicas o psicológicas de los cónyuges, o de circunstancias exteriores, la Iglesia enseña que entonces es lícito tener en cuenta los ritmos naturales inmanentes de las funciones generadoras para usar del matrimonio solo en los periodos infecundos y así regular la natalidad sin ofender los principios morales que acabamos de recordar. Esto ya lo sabemos todos, ¿no? Entonces, fíjense, es importante, y lo vuelvo a marcar ahí, si existen serios motivos derivados de las condiciones físicas, psicológicas o circunstancias exteriores. Acá hay que decirlo, esto no es matemático, no hay una receta, no hay un manual donde uno tenga escrito cuáles son todos esos serios motivos, porque pasa a ser algo muy particular del matrimonio, cada uno sabrá, pero sí que tiene condiciones, que por empezar tiene que ser serios y no violar justamente el orden natural creado por Dios. Entonces, dicho esto, ¿cuáles son las graves consecuencias de los métodos de regulación artificial de la natalidad? ¿No? Dice el Papa, se abre un camino fácil y amplio a la infidelidad conyugal y a la degradación de la moralidad. Dice, se pierde el respeto a la mujer considerándola un simple instrumento de goce egoísta. Acá en esta ocasión, cuando yo buscaba alguna imagen, y la verdad es que me vino este personaje nefasto de la Argentina, que se ha expandido por muchos lugares del mundo, ¿no? Que tanto mal nos ha hecho, les ha hecho a los jóvenes, Marcelo Tinelli, por eso pongo una foto de él, ¿no? Cuando las cosas se hacen mal, se abre un camino fácil y amplio a la infidelidad, se le pierde el respeto a la mujer. Bueno, dice también, es un arma peligrosa en manos de gobernantes. Queda, dice, a merced de las autoridades públicas el sector más personal y reservado de la intimidad conyugal. Yo pensaba que esto lo escribió en 1968, y lo decía como una advertencia. Bueno, hoy esto se confirmó, pero hasta más no poder, ¿no? O sea, es un arma que ya está en manos de los gobernantes, y ha quedado a merced de la autoridad de ellos, el sector más personal y reservado de la intimidad conyugal. Por eso, fíjense, los programas de ESI, bueno, ya la verdad que hoy hay ejemplos de sobra, y lamentablemente estamos acostumbrados a ver estas barbaridades. Pero luego de esta parte, de la encíclica, que ya va a terminar con el punto 2, ¿no? Con la cuestión doctrinal, luego de esta parte el Papa admite, fíjense qué cosa, ¿no? Admite que estas enseñanzas no van a ser fácilmente aceptadas por todos. Recuerda que la Iglesia, a semejanza de su fundador, es signo de contradicción, pero no deja por esto de proclamar con humilde firmeza toda la ley moral, natural y evangélica. Recuerda que la Iglesia no ha sido la autora de estas, y fíjense, ni puede por tanto ser su árbitro, sino solo su depositaria e intérprete, sin poder jamás declarar lícito lo que no lo es por su íntima e inmutable oposición al verdadero bien del hombre. Esto, ¿no? Qué bueno recordarlo en estos momentos, ¿no? Donde ustedes sabrán que esta encíclica siempre fue cuestionada desde el principio, incluso no aceptada, no cumplida, ni se hablaba a la gente de que esto existía en muchos lugares, ¿no? Y además ahora quieren reverla. Esa es la idea, ¿no? Entonces, pero fíjense qué contundente, ¿no? El Papa dice, no va a ser fácilmente aceptado, pero bueno,
su fundador es signo de contradicción, dice, pero hay que proclamarla con toda la fuerza de la ley moral, la ley natural, la ley evangélica. No puede ser la Iglesia, dice, su árbitro, sino que simplemente su depositaria e intérprete. Y jamás va a poder declarar que es lícito lo que no lo es. Así que estemos atentos cuando escuchemos alguna novedad, porque no va a ser falsa. Punto 3, ya falta poco. Las directivas pastorales, ¿no? Dice, la Iglesia no puede tener otra actitud para con los hombres que la del Redentor. Conoce su debilidad, tiene compasión de la muchedumbre, acoge a los pecadores, pero no puede renunciar a enseñar la ley, que en realidad es la propia de una vida humana que se lleva en su verdad originaria y se conduce por el Espíritu de Dios. Entonces, sí, la Iglesia acoge a todos nosotros que somos pecadores, ¿no? Como bien se dice, como un hospital de campaña, pero no puede renunciar a decir la verdad. Entonces, cumplir con la doctrina de la Iglesia en materia de regulación de la natalidad, dice, no sería posible sin la ayuda de Dios, que sostiene y fortalece la buena voluntad de los hombres. Esto que es importante, ¿no? Y también para dedicarle, digamos, otra charla o conversar con quienes saben más, porque el mismo Papa dice, esto no sería posible sin la ayuda de Dios. Está hablando de la necesidad de la gracia, porque nosotros no podemos solos. En este último punto, el Papa nos habla del dominio de sí mismo y de sus frutos a nivel personal, familiar y social. Dice, nos llama a crear ambientes favorables a la castidad y a su vez critica los medios modernos de comunicación social y a los espectáculos licenciosos que promueven la excitación de los sentidos, el desenfreno de las costumbres, y nos exhorta a reaccionar frente a ellos, ¿no? Entonces, como esto no es fácil, hay que admitirlo, lo dice la misma encíclica, uno tiene que crear ambientes y salir de los malos ambientes, ¿no? Por eso yo pongo un nene frente a la computadora, los boliches, ¿no? Y por otro lado la naturaleza, los chicos jugando, las cosas que están bien. También el Papa va a hacer un llamado a las autoridades públicas, advirtiéndoles que los problemas no se solucionan con métodos y medios indignos del hombre y cuya explicación está solo en una concepción estrecha, materialista del hombre mismo y de su vida. Acá pongo la imagen, perdón, no por la imagen, pero los pongo a los dos porque son iguales. Bueno, en nunca este mejor sentido. signo de contradicción ahí, ¿eh? Bueno, en esto están de acuerdo, ¿no? Y no vamos a entrar ahora, pero Agenda 2030 los une a todos. Entonces también le hace un llamado a las autoridades públicas, dice, no tener una visión estrecha, dice, materialista del hombre, ¿no? También a los médicos, en especial a los médicos católicos, a los que les solicita que contribuyan a demostrar con los hechos que no puede haber verdadera contradicción entre las leyes divinas que regulan la transmisión de la vida y aquellas que favorecen un auténtico amor conyugal. Esta foto me encantó porque son médicos en Chile, cuando se discutía también la ley del aborto. Es una manifestación de médicos donde dejaron sus guardapolvos en la plaza, en el piso de la plaza, ¿no? Quejándose. También el Papa se dirige muy directamente a los esposos cristianos, quienes deben recordar que su vocación cristiana, iniciada ya en el bautismo, se ha especificado y fortalecido después con el sacramento del matrimonio. Por lo mismo, los cónyuges son corroborados y consagrados para cumplir fielmente los propios deberes, para realizar su vocación hasta la perfección y para dar un testimonio propio de ellos delante del mundo, acudiendo sobre todo a la fuente de gracia y de caridad en la Eucaristía.
Acá están los papás de Santa Teresita de Lisieux, que es el primer matrimonio en que fue canonizado, ¿no? Son patronos de los esposos, o sea, es importante tenerlos en cuenta, ¿no? Que a veces uno se olvida. También se va a dirigir a los sacerdotes y les recuerda que es su primera incumbencia exponer sin ambigüedades la doctrina de la Iglesia sobre el matrimonio, porque la paz de las conciencias y la unidad del pueblo cristiano dependen que todos hablen igualmente. No menoscabar en nada la saludable doctrina de Cristo es una forma de caridad eminente hacia las almas. Especialmente a los obispos les dirige una apremiante invitación. Dice, trabajar al frente de los sacerdotes y de sus fieles con ardor y sin descanso por la salvaguardia y la santidad del matrimonio. Deben considerar esta misión como una de sus responsabilidades más urgentes en el tiempo actual. Todo lo que vemos, ¿no? Parece muy contradictorio con lo que uno vive, ¿no? Y es muy contradictorio, sí. Valdría la pena recordar todo esto, ¿no? Puse la foto de Monseñor Schneider porque es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo de sacerdote, de obispo, ¿no? Que sí nos confirman la verdad, y quienes no lo conozcan, los invito a que lo sigan, lean sus artículos, cada vez sus videos, ¿no? Monseñor Schneider es un pastor, ¿no? El llamamiento final lo dirige a todos, incluidos los hombres de buena voluntad, a quienes nos dice: es grande la obra de educación, de progreso y de amor a la cual les llamamos, fundamentándose en la doctrina de la Iglesia, de la cual el sucesor de Pedro es, con sus hermanos en el episcopado, depositario e intérprete. Obra grande de verdad, estamos convencidos de ello, tanto para el mundo como para la Iglesia, ya que el hombre no puede hallar la verdadera felicidad a la que aspira con todo su ser, más que en el respeto de las leyes grabadas por Dios en su naturaleza y que debe observar con inteligencia y amor. Ese es en el último punto, en las cuestiones pastorales, ¿no? Es el último llamamiento que hace a todos los hombres. El Papa va a cerrar la encíclica invocando, como siempre, la abundancia de gracias de Dios y otorgando la bendición apostólica. Entonces, hasta acá, lo que he mostrado, lo que he leído, son las palabras de Pablo VI en la encíclica Humanae Vitae. Vamos a sacar algunas conclusiones para terminar. Podemos resumirlas así. Las enseñanzas vertidas en esta carta encíclica sobre el amor conyugal, la transmisión de la vida y la regulación de los matrimonios forman parte del magisterio infalible de los papas. El Papa lo expresa claramente en el texto y confirma lo que la Iglesia ha sostenido en todos los tiempos. No inventa nada. 2. Tanto al comienzo como al final del documento, Pablo VI señala que estos temas hacen a la felicidad del hombre. Lo dice al principio y lo dijo recién, párrafo final de la encíclica. La descripción de los nuevos problemas que sorprendían allá por el año 1968, hoy ya son viejos, pero actuales. Además fueron ampliamente difundidos y se han exacerbado, ¿no? La paternidad responsable, el fin procreativo, es inseparable del amor conyugal, el fin unitivo. También, como conclusión, sacamos que hay vías lícitas para regular los nacimientos, sin contradecir el orden natural en caso de serios motivos. Estos motivos pueden ser por razones de salud o económicas ponderadas justamente. Como dijimos, no hay una receta, esto es prudencial. También se admite que hacer las cosas como Dios quiere no es fácil sin la ayuda de la gracia. El acto matrimonial debe estar siempre abierto a la vida, la doctrina y las directivas pastorales no se contraponen. Esto
Parece una obviedad, pero no lo es, ¿no? Porque nosotros estamos en una época donde se dice, sí, la doctrina, pero bueno, en la pastoral tenemos que ocuparnos de, y ¿saben lo que hacen? Contradecir toda la doctrina. Bueno, y por último, el mismo Papa sabía que estas enseñanzas iban a ser rechazadas por varios, ¿no? Esas son las conclusiones que uno saca después de haber releído la encíclica. Y para terminar, sí, quiero justamente leer 2 párrafos de una homilía que fue pronunciada por el cardenal Sará, ¿no? En ocasión de un nuevo aniversario de la contrarrevolución católica bandiana. El cardenal Sará, también, otro gran sacerdote fiel, y dijo: la ideología de género, el desprecio de la fecundidad y de la fidelidad son los nuevos eslogan de la revolución. Las familias son hoy como otras bandés a las que hay que exterminar. Se planifica metódicamente su desaparición como se hizo en otro tiempo en la bandera. Estos nuevos revolucionarios inquietan frente a la generosidad de las familias numerosas. Se burlan de las familias cristianas porque ellas encarnan todo lo que ellos odian. Y sigue, dice, en adelante, en el corazón de cada familia, cada cristiano, cada hombre de buena voluntad, debe librarse una bandera interior. Dice, todo cristiano es espiritualmente un bandeano. No dejemos que se ahogue en nosotros el don generoso y gratuito. Sepamos, como los mártires de la bandera, extraer este don de su fuente, el corazón de Jesús. Y termina, oremos para que una poderosa y alegre bandera interior se alce en la iglesia y en el mundo. Y yo le agrego, porque acá que estamos en América y hay amigos mexicanos, que una poderosa y alegre bandera y cristiada interior se alce en la iglesia y en el mundo para luchar por el triunfo de Cristo Rey. Gracias, Ricardo. Leandro, como ya conozco que son lentos para hacer preguntas, voy a iniciar yo, ¿sabes? El bolso es rápido. Yo soy rápido, demasiado, no te dejo ni respirar, mira. Escúchame, contame un poco acá a la gente, porque por ahí no todos lo saben, la mayoría seguramente sí. Contale así muy brevemente qué fue la bandera y algo de los cristeros también, así, muy, muy brevemente. Bueno, la bandera, que hace referencia al cardenal Sará, está hablando en Francia cuando cita, cuando pronuncia estos párrafos. En la Revolución Francesa, por supuesto que fue satánica, que se persiguió y se mató a los cristianos y a muchísima más gente que la mal llamada Edad Media, ¿no? Que la Inquisición. Bueno, hubo un pueblo que se resistió, que fue el pueblo que habitaba en la Vendée, por eso son vandeanos, ¿no? Y se resistió, siendo un pueblo chiquitito, pero con mucha fe, y enfrentó a la revolución, y no claudicó, y los tuvieron que matar, porque no claudicaban, ¿no? No juraban la constitución anticristiana, ¿no? Y parecido fue lo de en México con los cristeros, ¿no? Aquel gobierno masónico que prohíbe el culto público. Entonces unos católicos, digamos, los católicos se organizaron y se defendieron. Fueron perseguidos también, hay muchos mártires, muchos mártires bandianos y muchos mártires cristeros, ¿no? De ahí San Anacleto González Flores, ¿no? Que tiene unos discursos que ponen la piel de gallina, ¿no? Y bueno, pero no claudicaron y lucharon siempre por Cristo Rey, y era su grito, ¿no? ¡Viva Cristo Rey! Hay muchos libros escritos, el padre Alfredo Sáenz tiene sobre el tema, el padre Javier Olivera también, y además hay videos, así que es una historia que yo recomiendo, Adrián, verla, porque nos motiva mucho en estos momentos, que hay que decirlo, estamos en una guerra tremenda, ¿no? Tal vez no se escuchan disparos, pero son peores.
Es una guerra en el terreno simbólico, sobre todo, y en el apartamiento que sufrimos los cristianos de la sociedad y a veces dentro de la misma iglesia. Sí, seguro. Así que hay que reflexionar y ver. Beatriz, para los que querían ver o tenían interés de ver el video que hizo referencia a Leandro, ya puso el link, creo que está en el grupo también, así que gracias, Beatriz. ¿Alguna pregunta, chicos, que quieran hacer? Muy clara la exposición, Leandro, la verdad que te agradecemos, muy, muy clarito todo. Ahí se me ocurre otra pregunta. ¿No hay gente que considera que la encíclica Humanae Vitae no es dogma de fe, o que no reúne, por ejemplo, alguna de las condiciones de la declaración? Sí, bueno, en realidad propiamente sería magisterio infalible, ¿no? Magisterio ordinario, ¿no? Magisterio infalible. Y cuestionan que sea magisterio extraordinario, ¿no? Ah. Sí, bueno, se cuestiona, cualquiera puede cuestionarlo, lo que pasa es que hay que abrir la primera página y ya está. Es magisterio extraordinario de la Iglesia, el Papa es una enseñanza ex cátedra, lo ha hecho como pastor, como maestro supremo. Incluso yo leí el párrafo ese donde dice que la comisión se juntó y no, se encerró a pensar, a rezar, y bueno, y ahí saca y escribe lo que escribe. Sí, lo cuestionan, pero no. O sea, según tu opinión, tendría un estatus parecido, por ejemplo, al dogma de la Inmaculada Concepción, pongámosle, para hablar de los dogmas más recientes. Digamos. Bueno, sí, lo que pasa es que esto no es un dogma, digamos, es una enseñanza que Es la una Iglesia... enseñanza infalible. Es una enseñanza infalible, pero ¿por qué es infalible? Porque se dijo siempre lo mismo, entonces se mantuvo y se mantiene explicando siempre lo mismo, siendo siempre lo mismo. Incluso, a ver, aunque no estuviera escrita la encíclica, sería así. Claro, sí, está claro. Está claro. Es una cuestión que viene de la tradición bimilenaria de la Iglesia y que siempre Exacto. la moral sexual y de la moral matrimonial tuvo que ver. Incluso, por ejemplo, cuando se declaró la infalibilidad papal, ¿no? En realidad no es que se inventó algo, digamos, se expresó por escrito algo que siempre fue, ¿no? Si no, lo anterior no hubiera sido infalible. Claro, exactamente. O sea, lo que decían en el siglo IV, V o en el siglo X Claro, no hubiera sido infalible. Bueno, pero por eso hay que tener cuidado, porque, por ejemplo, no hace mucho lo escuché a Tucho Fernández, Monseñor Víctor Fernández, decir que todos se habían equivocado antes, que ahora... Sí, bueno, el moderno, como es, no sé si es presidente, no sé qué cargo tiene, que está a cargo de la doctrina de la fe, la congregación de la doctrina de la fe. Claro, bueno, entonces, por eso uno lo dice y uno hace tanto énfasis en algunas cosas, porque agárrense con lo que viene. Que por supuesto que no va a haber que prestarle atención. Hay que seguir con la doctrina de toda la vida. Sí. Cueste lo que cueste, y a veces, claro. Sí, pasa en todos lados. Uno ve cuando a veces en círculos católicos uno trae a la verdad doctrinas que fueron de toda la vida del catolicismo, que son indudables, que siempre la Iglesia, y lo miran con cara rara y te dicen, es más, he escuchado gente que le citas la Biblia y te dice, no, eso no es así. Ahora, no sé qué, el Padre me dijo que eso no aplicaba más. Y le sacás lo que dice Cristo con palabras, ¿no? Las mismas palabras de Cristo. Adrián, yo el otro día lo decía en tono de broma, es tragicómico, ¿no? Pero uno se ríe, hay un punto donde uno se ríe, donde van a descanonizar a San Pablo, porque ya no lo toleran. Misógino, claro. Y por hablar en contra de la homosexualidad. Después, bueno, por ejemplo, el pecado de Sodoma y Gomorra, algunos fantásticos lo explican como que el problema fue la falta de hospitalidad. Sí, lo he escuchado también. Sí, vos sabés que mi hija justo fue a un encuentro este fin de semana,
y sacó justamente el pasaje de San Pablo, porque Ujú. se dio, justo eran unas distintas charlas, ¿no? Y vos sabés que se dio en una comisión el tema de la homosexualidad, ¿no? Entonces salieron algunos de los católicos que estaban ahí preguntando, ¿no? Y entonces, bueno, mi hija dijo que no, qué sé yo, qué sé cuánto, y la salieron medio a atacar, ¿viste? Entonces Ujú. ella sacó la Biblia y la leyó. Y le contestó esto que te decía. No, pero eso era antes, ahora no es así. Y bueno, Leyó el pasaje de San Pablo que vos haces mención, ¿no? sí, ¿Eh? sí. Bueno, Así que, bueno, es Jesucristo, algo muy actual. Así que sí, sí, sí. paciencia, y estamos ante una lucha que la tenemos que llevar con humildad, pero con firmeza. ¿Eh? Y Eh, discernir, ¿no? Discernir la verdad de la mentira, los pastores de los falsos pastores. Sí, ¿alguien más quiere decir alguna pregunta aparte que yo, que ya se van a aburrir con mis preguntas tontas? No sean tímidos, pueden, aprovechemos que lo tenemos Rodolfo, vivo al expositor Ay, todavía. no, no, Ahora, yo simplemente para agradecerle a Leandro y, y porque la verdad una charla muy, muy clara. Y algo que se me Gracias. ocurría pensar es que sabemos que sobre todo a partir del 68 y con los movimientos hippies y de libertad sexual, la revolución sexual y qué sé yo, un porcentaje altísimo de católicos ha transgredido sistemáticamente la Humanae Vitae. Y una cuestión que a mí se me presenta como una inquietud es qué tipo de pecado implica esa reiteración persistente contraria a una doctrina tan explícita de parte de católicos bautizados. Implica eso actos apóstatas, implica posiciones heréticas, son pecados veniales, pero que de todas maneras multitud de pecados veniales que se acumulan a camionadas a lo largo de los años y que no se confiesan, o son pecados mortales, no sé, digamos, una cuestión que se me ocurría pensar que es una derivación lógica de todo este zafarrancho, ¿no? Que vivimos a partir del 68, sobre todo, por ponerle una fecha, ¿no? Sí. Bueno, la verdad es que no, lo único que puedo decir al respecto es que tener en cuenta que siempre para valorar una conducta hay que ver el grado de conocimiento que se tenía también, si se conoce la verdad o no, y eso le va a dar también el grado de culpabilidad. No es lo mismo una persona que desconocía de esto, ¿no? Y que no tiene posibilidades de haberlo escuchado de otra manera, a aquella que sí, que ha sido bien formada, que en una época donde esto se enseñaba, ¿no? Y lo niega, bueno, ahí tendrá, por supuesto, una responsabilidad mayor. Y ni hablar si los que niegan esto son sacerdotes, obispos, o incluso el mismo Papa, le cabrá una responsabilidad mayor. Decir lo contrario a esto, a lo que dice la encíclica, arrancamos de que es un error, ¿no? Después puede haber maldad, ¿no? Se puede transformar en herejía. Y la verdad que también uno ve que hay mucha apostasía. Entonces, bueno, esta es una más. Se sacó a Dios del centro, se puso al hombre, con distintas maneras, ahora le dicen el pueblo, ¿no? Fíjense, por ejemplo, el problema del sínodo, el sínodo de la sinodalidad. Ya con el logo uno se da cuenta a dónde están apuntando. No sé si prestaron atención, que son personas caminando y el obispo va en el medio. Esto está hecho a propósito. No va Las guiando. ovejas guían No al va pastor. Claro, claro. Sí, uno más Y del pueblo, sin ninguna
sin ningún magisterio, sin ningún pastoreo particularmente. Exactamente, y yo hasta le diría que pueblo es grande la palabra, es uno más del populacho. Sí, sí, tal cual. Bueno, ahí Ángel Luis estamos. Mora metió, perdón, don Rodolfo. No, ya por mí está terminado. Muchísimas gracias. Hay dos personas más Bueno, que levantaron la mano. Un Ángel, segundito. sí, Ángel había puso un link de la película Cristiada, así que si quieren lo pueden hacer. Bueno, y le Majo mando un dice saludo a 100. Ángel. Ángel es un amigo y sabe mucho de esto, Adrián, así que Bueno, lo podemos tener en cuenta. Si no también lo lo puedes tener recomendás en vos, cuenta. ¿Eh? si no lo Sí, sí. recomendás, ya lo contactamos para que nos hable los cristeros. Ahí está, Claudia está levantando la mano. Adelante, Claudia, Claudia. por favor, sacate el micrófono y hacer la pregunta que querías, conveniente. Bueno, sí, yo más que una pregunta, era sobre el tema del tema de los niños, ¿no? De que justamente nombraban esto de lo del ESI. Es un tema que a mí me quedó abierto, porque no puedo hablar de algo que no conozco, ¿no? Porque cuando a mí me tocó tener que estudiar, cuando me tocó investigar como operadora sociocomunitaria el tema de los abusos, niños, adolescentes, el tema del ESI me parecía que tenía quizás un punto positivo en ese sentido, porque dolorosamente cuando me tocó investigar y encontrar y descubrir que en la mayoría de los casos de abuso siempre fueron desde la familia, dentro de un vínculo familiar, y eso son cosas que por ahí abogados de familia tienen ese conocimiento. A mí me asombró, pero yo creo que ese es el punto quizás que yo le ponía a favor, ¿no? De que los niños tengan quizás un conocimiento, pero no puedo hablar más allá porque es algo que desconozco. No puedo opinar, no puedo decir que es algo malo, si es algo bueno, porque no pude hasta ahora conocer qué contenido tiene el ESI. Y, o sea, a mí me inquietó mucho eso, ¿no? El tema de haber investigado este tema un poco, ¿no? Y no tener, digamos, una respuesta desde mi posición, ¿no? Desde mi conocimiento. Y bueno, quizás al estar yo acá, digamos, metiendo las manos sobre la tierra, estar en un círculo social bastante bajo, en donde esto del populacho, que quizás no quiero, me tocó un poquito cuando lo dijiste, ¿no? Porque, no sé, que me quedé ahí, o sea, me quedo acá en el stand-by en eso. Y ¿qué es lo que tiene este contenido que tanto repele? Después, tema de la familia, yo me casé, hice la nulidad del matrimonio por iglesia, por el tema de que mi ex marido no quería tener hijos, que es una de las normas, ¿no? De familia, ¿no? Para formar una familia, si la otra parte nunca, siempre se negó. Entonces ya me consideraban el cura de que como que para qué me casé si él no quería tener hijos. Y bueno, y muchas otras cuestiones, ¿no? Que desconocía yo desde la iglesia, ¿no? Si bien soy una persona de fe, pero hay muchas cosas de la iglesia que yo desconocía, ¿no? Bueno, era un poquito de esto, ¿no? Bueno, por empezar, Claudia, te aclaro que cuando uno refiere al populacho, ¿no? Lo hace en manera, digamos, al pueblo viciado, vicioso, ¿no? Aquel que ha perdido el sentido de pertenencia, no tiene identidad, no sabe a dónde va. Es la masa, ¿no? Una manera de, capaz de entenderlo un poquito más, tal vez acá de una forma más vulgar en la Argentina, ¿no? Que no es pueblo, no es pueblo, no tiene nada que ver con dónde vive la gente, ¿no? Nosotros, lamentablemente, si tengo que decirlo, en la Argentina, es un populacho, no tiene sentido de pertenencia, no tiene una misma, no sabe cuál es su identidad, no sabe a dónde va, ¿no? A eso me refiero. Y respecto a la ESI,
lo que te puedo decir es que es un programa, se llama Educación Sexual Integral, que integral no lo tiene porque no se ocupa de lo antropológico, no va a las causas, no dice qué es el hombre, no estudia qué es el hombre, ¿no? Y simplemente lo que hace es instruir cómo tener relaciones sexuales, ¿no? Y cómo no dejar embarazada a una mujer, cómo cuidarse, entre comillas, ¿no? Teniendo sobre las personas una visión materialista, de objeto, sin sentido de trascendencia, sacándole la parte espiritual, ¿no? Entonces la ESI, por donde la miremos, es inmoral y es una ideología. Si me permitís tiene añadir que algo ver, más. digamos, es una herramienta de la ideología de género. Sí, básicamente eso. Gracias. Muchas veces algunas cosas buenas se ponen delante para fomentar claro, por otras supuesto. cosas que son. Entonces, ¿quién puede estar en contra de que los chicos sepan lo que es un abuso? Nadie. Ahora, si yo después, en lugar de enseñar a los chicos lo que es un abuso, le hago un taller práctico de abuso, como pasa en muchos casos, donde los adultos que lo están para cuidarlo los terminan pervirtiendo y hacer lo que se toquen entre ellos, tocarse con adultos, o les traen juguetes sexuales, o aberraciones que hemos escuchado en la ESI, la maravillosa idea que le impulsó, en realidad fue contradicha con los actos. Y como bien señala Leandro, no solo con los actos de una u otra persona, sino con el contenido que tiene la ESI. La ESI, por empezar, no distingue entre relaciones prematrimoniales y, digamos, o sea, no ve ningún problema moral en las relaciones prematrimoniales, cosa que para un católico es un problema. No ve ningún problema entre las relaciones homosexuales y las relaciones heterosexuales, lo que es otro segundo problema. No reconoce el valor de los sacramentos, como la fe, digamos, como explicaba Leandro, que para mantener un matrimonio, para seguir la doctrina eugenésica católica, hay que contar con la gracia, o sea que no hay gracia. O sea, lo que se logra, y esto lo podés ver en cualquier chico que tiene la desgracia de caer en manos de estos ideólogos, es que primero una decadencia moral muy grande. El chico se acostumbra de su más tierna infancia por ejemplo, chicos de 12, 13 años ya teniendo relaciones sexuales como forma normal y habitual de su vida, y sobre todo no tienen aquella noción de pecado que no solo evita que cometas pecados, sino que te permite la enmienda en caso que caigas. Siempre ha habido, digamos, de que el mundo es mundo, ha habido relaciones fuera del matrimonio, esto no es ninguna novedad. Pero por lo menos cuando el cristianismo imperaba en la sociedad, había una noción de que se estaba mal lo que se estaba haciendo. Ahora no solo es malo, sino que se favorece. Digamos, por esto, y perdóname Leandro que me haya metido un poco en el tema, creo que es por lo que la ESI es mala. Es mala per se por lo que enseña. Sí, repito, no respeta la ley natural, el orden natural. Está ideologizada, tiene una visión de la persona equivocada, ¿no? Trata a la persona como un animal, ¿no? Con un animal que lo único que busca es pasarla bien y no hacerse cargo de ninguna consecuencia. Pongo otro ejemplo de esto de usar una idea noble y loable para hacer todo lo contrario. Por ejemplo, en España, y están pasando una gran crisis de agua. Entonces, parece que el agua pasa a ser una prioridad número uno en España. ¿Qué hizo el gobierno? Liquidó no sé cuántas represas que tenían por objetivo. ¿Para qué? Para fomentar ciertas supuestas plantas potabilizadoras de agua marina que todavía no existen, que todavía no están y que no abarcan. O sea, a través de una noble idea, como decir, bueno, vamos a ver qué pasa con el agua, porque somos muchos y parece que estamos malgastando el agua, que eso nadie se puede oponer a una cosa así, terminan generando una crisis para la cual dan una dudosa solución. También pasó con el tema del COVID.
Ujú. una situación parecida. ¿Eh? Sí, sí. Así que esto es una Sí. mecánica permanente, esto de invocar algo noble para después hacer todo lo contrario. Exactamente, siempre se parte de una pequeña verdad, de algo que conmueva, que indiscutible, ¿no? Porque si no, no sería atrapante, no tendrían éxito, ¿no? Bueno, nos pregunta Patricio Abaca. ¿Qué quiere decir que van a rever la encíclica? ¿La van a anular? No, No, no sé cómo lo van a llevar a cabo, pero sí ya se han encargado a algunas personas que vuelvan a estudiar estos temas, a ver cómo se puede acomodar a la situación actual, ¿no? Así que, a ver, de todas maneras, más allá de que salga algo escrito o no, de hecho es lo que se hace, lamentablemente, es haberle quitado el valor, poner un montón de excepciones, distinguir falsamente entre doctrina y pastoral, es lo que se viene haciendo. muy bien. ¿Alguien desea hacer una pregunta más o estamos ya llegando al final? Ahí estamos. Bueno, muy bien. Quizás este tema que justo tocamos ahí con las consultas puntuales que hacía Claudia será tarea para generar alguna tertulia, alguno de estos espacios para entender un poco más qué es esto de la ESI, porque justamente muchas veces pasa que los mismos católicos no entienden de qué se trata, y como no entienden, no se ocupan, y no se ocupan y la cosa sigue, y ahí vamos. Entonces, una cuestión también es clara, es evidente, los errores que el clérigo está cometiendo, pero otra también es la omisión, que los feligreses no nos metemos en la lucha, ¿no? En la defensa, escribir una carta a un obispo, en reclamarle, en pedirle que se retracte públicamente en tal o cual manera. Entonces es fácil también, como decía nuestro Señor, ver la, la paja en el ojo ajeno y tenemos una viga en el nuestro. Entonces, justamente este movimiento va buscando esto de que se animen los católicos a una participación en concreta, y no quizás llegando a ser autoridad en algún momento, en alguna elección en particular, en alguno de nuestros países donde tenemos los seguidores, sino tomando cartas en el asunto y pudiendo participar más concretamente, ¿no? En todo la gestión, en todo lo que se trata en este mundo, en esta actualidad. Así que nuevamente agradecemos a todos los que se participaron en esta tarde-noche, a los que se sumaron, bienvenidos. Ahí estaremos en contacto para ver qué podemos encontrar y aportar. Esto lo vamos haciendo granito a granito entre todos, animándoles a que tomemos cartas en el asunto, a que como católicos no dejemos pasar, no dejemos perder la oportunidad de tomar cartas, de poder participar, de que digamos, no nos lleven por delante como están acostumbrados, sino que bueno, levantemos en nombre de Cristo nuestro Señor, como los hicieron los cristeros en México, como los hicieron los franceses en la Vendée, pararnos y sabemos de qué lado estamos, ¿no? O sea, animarnos a eso también. Así que ahí en el chat compartimos el link del canal de YouTube, se llama La Posada Errante, para aquellos que deseen seguir todo el contenido que semanalmente y de continuo, tanto Leandro como Nahuel llevan adelante en este canal, La Posada Errante, como también invitándoles a que se suscriban a nuestro canal, donde verán esta grabación en breve y todas las que vayamos generando. Nuevamente, muchísimas gracias por participar esta tarde-noche, muchísimas gracias por animarse a participar de este movimiento. Convocamos a ustedes que sean los mismos quienes inviten compartiendo el link a otros que así lo consideren oportuno. Y nuevamente, en particular, muchas gracias, Leandro, por haber sido tan gentil de acompañarnos. Quizás te dejamos la tarea de compartirnos qué es la ESI o de qué se trata para Bueno, más adelante.
Para la próxima. Que con gusto. Estaría buenísimo, Leandro. Si lo Lo hacemos. Ya te estamos enganchando mal, te vamos a tener que pagar dentro de poco, tanto. Sí, le vamos a tener que pagar en Le vamos a tener que pagar. de asado o de pollo a la parrilla. Claro, ahí está, si ahí viene está. acá, asado Ahí va va. a tener si venía acá. Bueno, nuevamente muchas gracias Bueno, a Beatriz, a Claudia, a Carlos, a Rodolfo, Aldo, bienvenido nuevamente, Aldo. Muchas gracias por sumarte desde el Uruguay. A Sandra Barrios también, que felicitó Gracias. por la charla. ¿eh? Sandra es una Así amiga. que una amiga Claudia, de vamos a ver Paraná. si la próxima vez le agarramos el expositor para que explique la S. Bueno. Mira, ya No hay- pusimos en problema. Mira. No hay problema, no hay problema. Dale. Bueno, Bueno. muchas gracias a todos. Bueno. Que tengan una feliz noche, un abrazo grande a todos y que viva Cristo Rey. Viva, Viva viva. Cristo. Viva. Adiós. Gracias, Hasta gracias. luego. Dios les Dios los pague. bendiga. Muchas gracias, Leandro. Adiós. Muchas gracias a ustedes. Adiós.